Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Fe. Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros. Sí, de verdad, un placer, Lucas. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una de esas figuras, ¿sabes? Que son como bastante enigmáticas, súper fascinantes de la historia cristiana. Santa María Magdalena. Uf, sí. Y como saben, el 22 de julio se celebra el Día de Santa María Magdalena, donde se recuerda su vida y su papel en los eventos trascendentales de la vida de Jesús. ¿Cierto, María? Y para empezar a conocer más aspectos de esta mujer tan fascinante, quería empezar diciéndoles que a lo largo de los siglos ella ha sido objeto de, bueno, de un montón de mitos, de interpretaciones y, claro, de muchísima devoción. Pero, ¿quién era realmente María Magdalena? Esa es la pregunta, ¿verdad, Lucas? Porque, se le ha visto de tantas maneras a lo largo del tiempo, más allá de todos esos mitos que quizás no le hacen justicia a su verdadera, pues a su verdadera identidad y a su papel. Exacto. Y hoy lo que queremos es un poco descubrir su historia, su importancia, que fue muchísima en la vida de Jesús y, claro, algunas curiosidades que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no conocían. Así es. María Magdalena es que se le conoce como la mujer que fue perdonada, reformada por Jesús. Pero como tú dices, Lucas, es que su figura va mucho más allá, ¿no? Mucho más rica, más compleja de lo que a veces nos han enseñado, ¿sabes? Y por eso queremos adentrarnos en su historia, en sus contribuciones a la fe y, por supuesto, sí, en algunos hechos históricos curiosos que la verdad pueden sorprendernos bastante. Para empezar, sabemos que María Magdalena era de Magdala, una ciudad ahí en la región de Galilea. Ajá. Esto es interesante, ¿sabes? Porque a diferencia de otras figuras en la Biblia, que quizás sí eran más de entornos rurales, María no era una simple campesina, ¿no? Su ciudad, Magdala, estaba cerquita del lago de Tiberíades, un lugar, súper importante en la región, conocido por su comercio, por su actividad pesquera. O sea que no era un pueblito cualquiera, vaya. No, no para nada. De hecho, lo que muchos no saben, y que es un tema que se ha arrastrado durante muchísimo tiempo, es que se confundió a María Magdalena con otras mujeres que sí aparecen mencionadas en los evangelios. Sí. Como por ejemplo la pecadora que ungió los pies de Jesús, ¿no? Esta es como la más conocida. Totalmente, sí. Y sin embargo, Lucas, en los textos más antiguos, em, no hay evidencia clara de que María Magdalena haya sido una prostituta. O sea, ese es un mito que se fue creando, diría yo, con el tiempo. Sí, se fue arrastrando, ¿verdad? Es una confusión que, bueno, ya la Iglesia Católica ha, digamos, rectificado. Han dicho, oye, no, no, esto no es así. Exacto, de hecho, la Iglesia Católica ha rectificado completamente esta visión, reconociendo su importantísimo rol como discípula de Jesús y como, de verdad, una testigo fundamental de la resurrección, que eso es clave. No era un personaje secundario en la historia, no. No, para nada. Es que su papel es muchísimo más relevante de lo que a veces, pues, se nos ha transmitido, ¿no? A lo largo de los años. Sí, sí, totalmente. Fíjate que esto que dices del papel es que María Magdalena fue una de las mujeres quizás más cercanas a Jesús, ¿no? Ella no solo estaba presente durante su ministerio, cuando él pues estaba enseñando, haciendo milagros, sino también en los momentos más cruciales, los más importantes. Sí, en los momentos más duros, ¿verdad? Claro, como su crucifixión, su sepultura Ah, y por supuesto, su resurrección, que eso es clave, ¿no? Esto la convierte de verdad en una figura central, súper central en la fe cristiana. es que es impresionante, Lucas, porque si lo piensas, sabemos que fue una de las primeras personas, si no la primera, ¿no? A quien Jesús se apareció después de su resurrección. Totalmente, sí. Es que eso es un privilegio, vamos, increíble. Y además en los evangelios Jesús le confía el mensaje más importante, ¿no? Ese ve y anuncia a mis discípulos que he resucitado. O sea, le da esa misión. Es brutal. Sí, sí, que ella es la que tiene que ir a contarlo.
Y esto, claro, cambia completamente el rol y la perspectiva de su figura. O sea, es que ella fue un apóstol de apóstoles, ¿no? Es que sí, es que se le dio un papel, de liderazgo y de mensajera, ¿no? Que es tan potente y es algo que a veces, no se ha destacado lo suficiente, creo yo, a lo largo de la historia, pero es que ella es la voz que lleva esa noticia tan trascendental. Exacto. Y además, la trascendencia de ese momento, ¿no? De ser la primera a la que se le confía, pues, la verdad, ¿no? La verdad de lo que ha sucedido y que además debe ir a compartirla. Sí, 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 sí. Es que es un giro en la narrativa que a mí me parece fascinante, porque además de lo que veníamos hablando de que no era lo que se pensaba, el hecho de que Jesús la elija a ella para esa misión, creo que es muy significativo. Muchísimo. Y de hecho, yo creo que esto también ha sido pues, objeto de mucha reflexión a lo largo de los siglos, ¿no? Esa escena concreta. Sí, totalmente. Y fíjate que si hablamos de curiosidades, hay que mencionar esa famosa escena, ¿no? La de María Magdalena en el jardín. Ah, sí, por supuesto. Esa es buenísima. Es que es súper icónica, porque claro, después de la resurrección de Jesús, ella lo confunde, ¿no? Lo confunde con el jardinero por la Ah, mañana, sí, 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 sí. pero claro, en cuanto él la llama por su nombre, es como que ¡bam! Esa relación con él se profundiza de una manera, vamos, impresionante. Claro, es que en ese momento, bueno, se da cuenta de que es él, ¿no? Y que no es otra persona. Y esto, al final, ha sido muy interpretado a lo largo de los siglos, ¿no? Como una representación de la transformación personal que María vivió gracias a Jesús. Sí, es que es eso, o sea, para mí esa escena encapsula un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo ella pasó de una situación quizá de marginación o de no ser reconocida a tener ese momento de revelación y de transformación personal, ¿no? De decir, wow, es que la gracia de Jesús me ha cambiado. De una manera, sí, 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 brutal. Y bueno, otro dato así curioso, ¿no? Y que esto ya es más quizá leyenda, ¿no? Pero está ahí. Es que María Magdalena ha sido también vinculada, ¿no? A la figura del Santo Grial. Ajá, esto es interesante, sí. Especialmente en la leyenda medieval, ¿no? Algunas teorías sugieren que tras la muerte de Jesús ya podría haber viajado pues a Francia, ¿no? Y que pues se llevó con ella el Santo Grial, o sea, el cáliz que supuestamente utilizó Jesús, ¿no? En la última cena. Esto es muy del Código da Vinci, en esta película donde se menciona su supuesta relación con Jesús. Totalmente, ¿no? Y esta conexión pues ha dado lugar a muchísimas leyendas y especulaciones. De hecho, pues eso, como bien dices tú, se ha presentado, por ejemplo, en el Código Da Vinci. Es que es una historia que, bueno, ha alimentado la imaginación de muchos, ¿no? Y que, de alguna manera, le da todavía como más misticismo a su figura, aunque ya decimos, esto es más del terreno de la leyenda. Sí, sí, sí. Que la confundían, ¿no? Un poco. Exacto. A menudo, se la dibujaba o se la pintaba con una cruz, con una caja de ungüento. Sí, Pero, es que en los últimos años sí que ha habido como un resurgimiento en el interés por su verdadera identidad, su verdadero papel, ¿no?, en la historia cristiana. claro, es que es súper importante esto. Porque fíjate, es como la visión va evolucionando también, ¿no? Y cómo la investigación, em, pues eso, los estudiosos van descubriendo, pues, bueno, matices, ¿no? De lo que quizás se pensaba o se había representado durante siglos. Mm, sí, y cómo la propia, Iglesia ha ido rectificando, ¿no?, algunas de esas, visiones, que me parece algo muy positivo. O sea, el ir adaptándose y el ir, profundizando en el conocimiento. Sí, porque si no se hubiese hecho eso, al final seguiríamos con un montón de mitos que no son verdad, ¿no? Exacto. Y además que fíjate, es que el hecho de que se la reconozca ahora como esa figura clave, también abre un poco la puerta a la reflexión sobre el papel de la mujer, ¿no?, en la historia de la fe. Sin duda, totalmente.
La verdad es que lo cierto es que María Magdalena no solo fue testigo em, de esos grandes momentos, ¿no?, de la vida de Jesús. O sea, estamos hablando de su ministerio, su crucifixión, su resurrección. Ajá. Sino que para mí, Lucas, o sea, fue una testigo de su mensaje de amor y de perdón. Sí, totalmente. Es que su vida es un recordatorio súper potente de que sin importar pues nuestro pasado o nuestras circunstancias, eh, todos, absolutamente todos, podemos ser transformados por la gracia divina. Y eso es lo que ella encarna, ¿no? Sí, totalmente. O sea, para mí ella representa el camino de la fe, la conversión y la esperanza, ¿no?, en el poder redentor de Cristo. Porque claro, o sea, si lo piensas, ella pasó de ser, pues eso, una mujer quizás marginada o Sí. señalada, a convertirse en una de las figuras más importantes del cristianismo. Y eso, o sea, su historia de verdad nos habla, yo creo que muy, muy directamente del perdón, de la redención y sobre todo de un nuevo comienzo. Es que es inspirador, ¿no? Sí, muchísimo. Además, su figura sigue siendo una fuente de inspiración para muchísimas personas, ¿eh? Que se identifican con ella, que ven en ella un modelo a seguir. Sí, y que en un mundo como el de hoy, em, que está tan lleno de juicios, de estigmas, ¿no? El que una figura como la de María Magdalena nos recuerde que siempre hay espacio para el perdón y para empezar de nuevo, Es que eso es brutal. es un mensaje, la verdad, muy poderoso. Sí, Sí. sí. Y yo creo que, pues eso, su historia nos enseña muchísimo sobre la capacidad de la fe para transformar vidas. Sí, Y bueno, de cómo Jesús al final ve más allá de lo superficial. Él ve, el corazón de las personas y su potencial, ¿no?, para el bien. sí, es que fíjate, es que cuando vemos su historia nos damos cuenta de que no es solo una historia del pasado, es una historia que tiene muchísima relevancia hoy en día, porque pues eso nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para perdonar, Claro, para ser perdonados, para, em, para empezar de nuevo. absolutamente. Y también, nos invita a cuestionar quizás esas ideas preconcebidas que podemos tener, ¿no? Porque muchas veces, nos quedamos con la primera capa de lo que nos han contado, de lo que hemos escuchado, Sí. y la historia de María Magdalena, pues, nos demuestra que siempre hay que ir más allá, que siempre hay que, profundizar y que siempre hay que buscar la verdad, ¿no? Porque la verdad es mucho más rica y mucho más compleja de lo que a veces, nos imaginamos. Sí, y eso al final, pues nos lleva a una comprensión mucho más, mucho más, diría yo, profunda de lo que es la fe, de lo que es el mensaje de Jesús. Claro, y de la Iglesia también, o sea, de cómo ha evolucionado y cómo, pues, sigue evolucionando. Exacto. Sí. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando este episodio, lo que hemos visto, ¿no? Que María Magdalena es mucho más que esa mujer conocida solo por su relación con Jesús, ¿no? Es un apóstol, una líder, un testigo clave de los primeros tiempos del cristianismo. Totalmente. Incluso decirles que algunos estudios sugieren que María Magdalena representaba una figura de empoderamiento femenino en la Iglesia primitiva, a lo que se le ha vinculado con algunas teorías feministas contemporáneas. O sea que es que es maravillosa la historia que ha generado esta mujer a través de su historia. Yo creo que podemos aprender un montón, ¿no? Sobre la importancia de escuchar y de seguir a Cristo y también pues sobre la importancia de estar muy muy cerca de la verdad, de buscarla. Sí, así es, Lucas, la verdad. Y bueno, si te ha interesado conocer un poquito más sobre María Magdalena, su historia, todo lo que hemos podido ver hoy aquí en este episodio de Café de Fe. Ujú. Te invitamos de verdad a escuchar el episodio completo. Ahí sí que profundizamos un montón, muchísimo, sobre su vida, su legado y todas esas curiosidades, ¿no? Que todavía pues se desconocen. Exacto. Y no olvidéis, por supuesto, suscribiros, que es importante para que
sigamos haciendo contenido, o sea, que os ayude a crecer en la fe. Sí, muchísimo. Y por supuesto, si tenéis alguna experiencia personal o alguna reflexión sobre María Magdalena o sobre lo que hemos hablado hoy, nos encantaría leerles en los comentarios. O sea, que podéis compartirla con nosotros, lo que penséis. Compartid. Y bueno, pues eso, seguid disfrutando de más contenido inspirador aquí en Café Lefe. Y como siempre, antes de despedirnos, les dejamos con una canción que sabemos que os gustan mucho y os invitan a reflexionar y a tomaros un momento de paz. Bendiciones para todos. Perdida en la sombra, cansada de huir. Mi alma lloraba, no sabía vivir. Y en medio del polvo tu voz escuché. Levanta tus ojos, ya te perdoné. Te vi primero al amanecer, cuando la piedra no pudo vencer. Fuiste mi luz en la oscuridad, Jesús resucitado, mi verdad. Fui la que amaste sin juzgar, la que sanaste con solo mirar. Desde aquel día no pude callar que tu